Un día, aparecieron monstruos por todo el mundo y junto con los monstruos también apareció la torre tutorial, la cual cada cierto tiempo elegía a personas de todo el mundo y luego se las llevaba a la fuerza. Una vez dentro de la torre los elegidos eran sometidos a un calvario despiadado sin importar su edad, condición física o cualquier otro aspecto. De los elegidos solo el 20% sobrevivía a la torre, pero quienes lo lograban obtenían habilidades únicas y se convertían en cazadores, la última esperanza de la raza humana. El jugador avanzado de la torre del tutorial. Doce años después que se completara la torre tutorial por primera vez, la gente idolatraba a los cazadores y los cazadores disfrutaban de la fama y la fortuna como si fueran celebridades. Sin embargo, el Estado no iba a ignorar el enorme poder de los cazadores y de este modo la humanidad fue testigo del comienzo de una nueva era, una en la cual el poderío de un país se media, en parte, según la cantidad de cazadores que poseía y como consecuencia para aumentar su valor y proteger su estado los cazadores formaron una asociación con gremios y empezaron a operar en grupos. En la actualidad vemos una entrevista que hace un canal de televisión a los principales líderes gremiales de Corea del Sur, el líder del gremio Goguryeo, Seo Kwon-an, la líder del gremio Arang, Seo Yeon-lee, y el líder del gremio Seúl, Si Jeon-kim. En la entrevista la conductora plantea una pregunta a los cazadores invitados sobre un jugador avanzado que vive en la torre tutorial de Corea. ¿Quién es ese jugador avanzado? ¿Y saben algo sobre dicha persona? El líder del gremio Goguryeo comenta que a juzgar por los rumores dicho jugador parece que sigue vivo y la líder del gremio Arang dice que no hay quien no haya escuchado de dicho jugador. Después de todo, el jugador avanzado había entrado a la torre al mismo tiempo que los líderes gremiales y que es un cazador de la primera generación, y el líder del gremio Seúl concluye diciendo que posiblemente se trate de una maldición por la que ese jugador quedó atrapado en la torre, ya que al terminar la torre tutorial, en vez de ser liberado como el resto de cazadores, él fue trasladado al primer piso, teorizando así que se trataría de un cazador que se pasó la torre por 12 años seguidas, y de ser este el caso, el poder de ese cazador hace tiempo que debería haber superado el promedio. Luego pasamos a la torre donde se nos muestra a unos cazadores novatos huyendo y pidiendo auxilio, y enfrente de ellos, de lo más tranquilo, al protagonista de esta historia, quien mira al monstruo del piso 100, el monstruo de la prueba final, Balrog. En el mundo exterior, en la entrevista siguen comentado que si ese jugador saliera de la torre sería catalogado de inmediato entre los rangos A y S, y un cazador de rango B que hace poco había completado la torre comenta en la transmisión que vio completar la mazmorra al jugador avanzado, que había matado a 3 hombres lobo él solo, y volviendo a la interior de la torre vemos que nuestro protagonista, de un solo pisotón, termina matando al monstruo del piso 100. Decepcionado por lo débil que era el jefe, acabándolo solo en 3 segundos y diciendo que cada vez se queda sin cosas que probar. Durante los últimos años, pasarse la torre era cada vez menos complicado debido a que todas las torres tutorial del mundo eran iguales en su interior. Así, cada vez que un grupo nuevo de cazadores completa la torre, se procesan más datos sobre los métodos para conquistarla. Esta información es compartida con todo el mundo y la mayoría de los países hace pública esta información para aumentar la tasa de supervivencia dentro de la torre, pero también para conseguir cazadores más poderosos. Sin embargo, no importa cuánta información se tenga, ni cuánto se haya divulgado, solo una pequeña cantidad de cazadores logró conquistar a torre tutorial, debido al jefe del piso 100 Balrog, quien terminaba eliminando a 70 de 95 cazadores. Esta entidad aterrador terminaba simbrando la vida de más de la mitad de los aprendices de cazador. Cuando un grupo de cazadores estaba esperando su inevitable final, hace aparición el prota y elimina por vez 1349 al jefe Balrog. Después de esto se abre un portal que lo lleva otra vez al piso 1 por vez 1350. El protagonista solo se ríe y cae de rodillas mientras grita: maldición, déjame irme a casa. Mientras ve su ventana de estado se da cuenta que ya no gana más atributos por completar la torre. En ese momento nuestro protagonista se pone triste y recuerda cómo era hace 12 años cuando él y su grupo habían completado la torre y se encontraban muy felices frente al portal que los llevaría fuera de la torre tutorial, donde sus compañeros le agradecen ya que sin él no hubieran podido completar la torre. Y aquí se nos dice el nombre del protagonista, Yeonu. Todos muy alegres prometen no olvidarse y prometen hacer una reunión una vez que estén fuera, cuando de pronto al Yeonu le aparece una interfaz de bienvenido,
El no saber qué pasa y se pregunta dónde están todos. Después de eso Yeonu volvió a completar la torre con él. Próximo grupo de cazadores, pero al completarla por segunda vez le aparece una interfaz indicándole que tiene la habilidad de jugador del tutorial y que lleva la maldición de la torre, y ahí Yeonu recién se dio cuenta de la información adicional que mostraba la interfaz. Yeonu durante un tiempo estaba furioso y decepcionado y, entonces, empezó a probar diferentes formas de liberarse de la maldición. Primero intentó completando la torre en solitario, completar la torre por 10 veces, entrenar hasta que sus habilidades físicas alcanzaran su límite absoluto, y así, intentó una y otra vez, pero el resultado siempre era el mismo. Bienvenido a la torre tutorial. Nada parecía funcionar. Durante los primeros 5 años hizo todo lo posible, pero no podía encontrar la forma de escapar de la torre. Fue así que en lugar de buscar desesperadamente la forma de romper la maldición, aceptó su destino, y hasta intentó disfrutar de la situación. La vez 433 que completó la torre, Yeonu actuó como PNJ guía para los principiantes. La vez 502 se hizo de instructor militar a cargo de los nuevos reclutas. Sin embargo, el juego de roles y las interacciones no duraron mucho, ya que él no soportaba las historias sobre el mundo exterior que le contaban quienes se iban de la torre. Después de eso no tenía otra cosa que hacer más que completar la torre una y otra vez, y cuando pasaron 12 años, se encontraba tirado viendo su interfaz cuando se percata que en esa interfaz indica que se eliminó la partida infinita. Yeonu no podía creer lo que estaba viendo. Después de leerlo una y otra vez ríe de la emoción y pega un salto desde el piso 1 gritado: por fin podré irme a casa. Volviendo al programa de televisión, estos comenta que el tiempo mínimo para completar la torre es de por lo menos 10 meses, y la presentadora pregunta a los líderes gremiales que si creen que la generación 18ª podrá romper dicha marca, a lo que ellos responden que no será fácil. La líder del gremio Arang dice que la cantidad de cazadores cambia en cada ronda y todo depende de que también colaboren entre sí. El líder del gremio Seúl dice que también es importante la efectividad de sus habilidades individuales, y por último el líder del gremio Goguryeo dice que el mayor desafío llega después del piso 51, donde aparece un jefe de rango alto cada 10 pisos, y a partir de ese punto ya no puedes depender de la suerte. Volviendo al interior de la torre vemos al protagonista que con el salto que pegó está rompiendo todos los pisos, gritando que está tardando una eternidad. Vemos cómo pasa por los pisos 70, 80 y 90 gritando que mueran todos, hasta que por fin llega a la piso 99 estando frente a frente con el jefe de piso 100 Balrog, quien le da una parada gritando que Finn se va a casa. Después pasamos a las afueras de la torre, a la zona de regulación de entrada a la torre tutorial, al distrito de Gangdong, barrio de Cheono. Aquí se encuentra el edificio de observación, que es propiedad de la Asociación Coreana de Cazadores, donde los trabajadores de dicho edificio ven sorprendidos cómo se abre el portal desde la torre y cómo se habría fijado un nuevo Gage, quien parece el encargado de la torre. Les dice que se preparen para comprobar la lista de sobrevivientes, y así, desde el portal sale Yeonu Kim, a quien lo felicitan por completar la torre, y este aún no puede creer que por fin esté fuera de la torre y grita de felicidad. El encargado, al buscar su nombre en la lista de quienes ingresaron a la torre, no lo encuentra, y al buscar en toda la lista ve su nombre en el número 1 como el primero de la primera generación del tutorial. Sorprendido dice que es imposible, se trata del jugador avanzado Yeonu Kae, invocado en la primera generación de la torre del tutorial. Tras 12 años, se confirmó oficialmente su salida de la torre, y una semana después, en el mismo programa de televisión que vimos al inicio, Somos los Cazadores, reportan que en el centro de tutorial coreano los cazadores de la 18ª generación tomaran su primer examen de grado, y se trataría de una ocasión muy especial, ya que se había fijado un nuevo récord mundial de conquista, 2 semanas menos que la marca anterior, y que el jugador avanzado también estará en dicho programa. Luego vemos llegar a Nyajin a la sala VIP, quien pregunta si los rumores sobre la salida de Yeonu Kim eran ciertos. Dice que si se reunieran él sería el único que seguiría luciendo igual, ya que dentro de la torre no existe la necesidad de comer ni de dormir, y el cuerpo no envejece y crece. Seokonan dice está ansioso por ver en la clase de bestia en la que se ha convertido Yeonu después de 12 años, en lo que anuncian que en 5 minutos empezará el examen de grado. Luego pasamos a la sala de espera del examen de grado, donde se les comunica a los cazadores para que puedan tomar el equipamiento básico, que conserven la calma y que se preparen para el examen. Los cazadores se ven muy nerviosos, pero vemos a Yeonu de lo más calmado comiéndose unas papas, a los que los cazadores solo lo voltean a mirar. Yeonu les pregunta por los equipos que llevan, y uno de ellos le dice que se los entregaron por la mañana, y si no le dieron una a él, que sí metía la pata en el examen de grado.
le costaría seguir avanzando como cazador. En eso se anuncia que los aprendices pasen a la sala de espera y se dirijan al sitio de examinación. Se nos presenta el centro del tutorial de Seúl, laberinto de examen de grado, donde el encargado Lutz, un cazador de rango A, le da la bienvenida a los aprendices de cazador y les dice que él será el encargado del examen para luego darles las indicaciones y les presenta el primer examen que consiste en atravesar el laberinto que está lleno de obstáculos. Y les recomienda hacer uso de todas las habilidades que posean, corriendo todos a la entrada del laberinto, y el examinador comenta que este grupo es disciplinado y desea ver los resultados del examen. Dice que ellos le recuerdan cuando él tomó por primera vez su examen. En eso Yeonu le dice: disculpa viejo. Entonces, no importa cómo llegue a la salida, el instructor se pregunta quién es este chico y qué le pasa. ¿Caso es uno de los aprendices? ¿Dónde está su equipamiento y qué pasa con esa pinta tan desaliñada? Piensa que Yeonu no se toma el examen en serio y le responde que sí, puede llegar como vea conveniente, y con una mirada fulminante le pregunta que si la prueba para él es una broma, a lo que Yeonu responde diciendo que se guarde el discurso para los que se están rompiendo la espalda. En eso el encargado con una firmeza le dice que no es más que un mocoso arrogante, y Yeonu en un tono de burla le dice sí que eres valiente y si quiere apostar algo, que él puede llegar en 20 segundos al final del laberinto, que sí estaría dispuesto a apostar 1.000.000 de wons. El encargado muy enojado dice que no permitirá más andeses de su parte, pero con las provocaciones de Yeonu dice que está dispuesto a apostar 10 millones de wons, que es el equivalente a un día de trabajo más las horas extras por el examen. Sin terminar de escuchar, Yeonu sale corriendo mientras piensa que 10 millones de wons son unos $9.000 y que ese sueldo es enorme y ser un cazador da mucha plata. Pone sus manos en una de las paredes del laberinto mientras él encargado solo mira y se pregunta qué hace ese idiota, al igual que los líderes gremiales, y Yeonu de un puñetazo crea un camino que lo lleva directamente a la salida de la torre, ante la mirada y murmullo de todo el mundo, ya que el examen de grado es transmitido para todos. Yeonu sonríe y solo puede pensar en los 10 millones de wons y si no le harían pagar los daños. 24 horas antes de examen de grado, en el revista Todo Cazadores se preguntan si habían conseguido la lista de todos aquellos que participaran del examen y están muy felices por las ventas que se han generado gracias al jugador avanzado, y comentan lo difícil que es conseguir información sobre él, y se preguntan si hay otro cazador que valga la pena y terminan señalando a Yeji, a quien vemos mientras se dice que quería ser una estrella, ya que tenía el talento, la habilidad y la suerte. De su lado, el cazador más fuerte del grupo, quería llamar la atención desde el principio y superar cada obstáculo, o al menos ese era su plan, hasta que Yeonu dentro de la torre apareció gritando que se iría a casa, y desde entonces ese idiota le ha robado el protagonismo. Ahora de vuelta en el presente, el día del examen, debido a Yeonu, quien de un solo puñetazo terminó rompiendo todo el laberinto, la comisión del examen decidió suspender el examen temporalmente, mientras las demás personas se preguntan qué sucedió, ya que ni las cámaras fueron capaces de grabar alguna imagen clara, enfocando a Yeonu mientras afirman que es el nacimiento de una estrella. En la sala de espera, Gigi ve como Yeonu está durmiendo mientras se repite a sí mismo que aún no termina el examen y aún puede llamar la atención y tomar el protagonismo. En eso el consejo anuncia que las secuencias de eventos del examen cambiarán y se retomará en 15 minutos. Gigi está empeñado en tomar el protagonismo. Luego pasamos al evento de evaluación, Oleada de Monstruos, donde se usan monstruos virtuales de entrenamiento creados a base de piedras espirituales de monstruos y tecnología de punta para evaluar cuántos monstruos pueden derrotar los aprendices de cazador en cierto tiempo. Este examen muestra su habilidad mágica, causando el asombro de los espectadores, quienes al ver un rayo nada más salir de la torre dicen que se trata de un genio, eliminando a 78 monstruos, el mayor número de eliminaciones hasta la fecha. Ahora es el turno de Yeonu, quien sale todo desganado y a quien la mayoría esperaba ver, incluido los líderes gremiales. 120 segundos para eliminar cuantos pueda. Comienza el examen y Yeonu es atacado por uno de los hologramas cuando este le da un golpe en la cara, explotándole la cabeza. Todos quedan con la boca abierta, nadie sabe lo que está pasando. Es como si Yeonu hubiera desaparecido y la cabeza de los monstruos explotaran de la nada, cuando Goguryeo dice que no está usando ninguna habilidad mágica como la mayoría está pensando. Él solo está corriendo y golpeando a los monstruos, solo está moviéndose tan rápido que parece como si los monstruos explotaran de la nada. Ya dice que si es posible hacer eso, y se pregunta qué diablos estaba haciendo en la torre, y en tan solo 120 segundos Yeonu terminó eliminando a 248 monstruos.
Todos los que vieron el examen de Yeonu no podían creerlo y en el internet se preguntaba si ese nivel era real. Nya In, enojado, termina rompiendo su móvil y golpeando las paredes lamentándose porque perdió. Siuso hizo todo lo que estaba a su alcance aun cuando eso signifique hacer trampa. Pasando con Yeonu, la directora de la División de Información Coreana de Cazadores le ofrecen una lista que los gremios que quieren reunirse con él, le felicita por regresar después de 12 años y le dice que el mundo ha cambiado mucho desde que apareció la torre. Los monstruos que surgen de los laberintos y mazmorras son más peligrosos y los gremios están muy interesados en reclutar a cazadores de buen nivel para superar los peligros en equipo, mientras Yeonu solo piensa en que comerá más tarde. En eso Yeonu le pregunta si explicar todo eso es parte de su trabajo, pero Alice, que es como se llama la directora, le dice que es más por motivos personales y que quería conocer al jugador avanzado además de ofrecerle formar parte del gremio Ares. Cuando Yeonu ve la cantidad de dinero que podría recibir solo por firmar ese contrato, por poco termina desmayándose, ya que era por 10.000 millones de wons, unos 9 millones de dólares. Yeonu pregunta cuándo perdió tanto valor la moneda y si ¿acaso hubo una superinflación? A lo que Alice responde que no, pero que el valor de la tierra había cambiado mucho. Incluso donde solía vivir Yeonu cobraba unos 300 millones de wons y ahora cobra unos 1.300 millones de wons, pero que no se preocupe, que los 10.000 millones son solo por firmar con el gremio Ares y que está dispuesto a pagar el doble si renueva con ellos. Yeonu le pregunta si ofrecer este tipo de contratos es parte de su trabajo como directora de información, a lo que Alice responde que tiene algunas conexiones profesionales y los reclutadores de Ares insistieron para dicha oferta, y no es necesario que responda ahora mismo, pero Yeonu le dice que nunca quiso firmar con ningún gremio porque no quiere quedar atado a un gremio ni a sus actividades. Ya en su casa, Yeonu piensa que no le ofrecían los 10.000 millones por nada, que después de esa firma le darían mucho trabajo pesado y no quiere ese tipo de cosas. Él solo quiere vivir una vida tranquila y cómoda y que va a hacer todo lo que quiera. Es eso, ve la lista de gremios interesados en reclutarlo, ve los nombres de sus antiguos compañeros y 5 días después, en el último día del periodo de protección de los cazadores nuevos en un restaurante japonés en el barrio de Mokdok, vemos a Yeonu, quien está muy sorprendido por reencontrarse con sus antiguos compañeros. Dice que Seokon tenía la misma edad que él, pero que ahora se ve como un hombre de mediana edad, que el debilucho de Silleon se convirtió en un tipo normal y se oye un paso de ser una simple estudiante a una persona totalmente distinta. Recordaron cómo pasaron la torre en ese tiempo, que ahora Yeonu se había convertido en una celebridad y como en la televisión no paraban de hablar de cómo pasó la torre. ¿Es eso? Yeonu se pregunta si habrán hablado de sus actuaciones de rol, como la vez que completó la torre desnudo, o cuando completó la torre haciendo de cuenta que era un Goyun, y le cuentan que la historia más tristemente célebre esa de cuando venciste a los jefes mientras bailabas de forma extraña, y también hay historias que cuentan que avanzó 10 pisos de una sola patada, a lo que Yeonu dice que sí hizo todas esas cosas y les dice que si ellos quedarían atrapados en esa torre también harían todo lo posible para intentar salir, y después pregunta si su alumno salió de la torre y nos cuenta que había un chico solo dentro de la torre al cual se le acercó y como en ese tiempo estaba obsesionado con las artes marciales, decidió entrenarlo, pero como él solo sabía usar la fuerza bruta, solo se trata de un espectáculo y se sentía un po 9 culpable. Aquí nos cuenta que intentó alcanzar la iluminación para intentar salir de esa forma como en los cómics. Continuaron conversando y después de un tiempo vemos a Yeonu, quien está revisando su ventana de estado y se da cuenta que ya no tiene el mensaje de se alcanzó el límite del tutorial junto a sus atributos y su edad era de 24 y no de 36 y se die que ahora se dedicará a ganar dinero y vivirá como quiera hasta que muera, pero en eso ve que aún visualiza el mensaje de se eliminó la partida infinita y cuando lo presiona ve que para seguir avanzando debe derrotar a los 3 jefes de las mazmorras y así cumplir los requisitos mínimos. Los jefes son Laboratorio de Ahorrón, Aldea del Bosque y el Pantano. Cuando escucha que alguien llama a la puerta, es el de administración quien le dice que hay unas personas que quieren verlo y parecen ser reclutadores del gremio Ares, que le dijeron que lleve al prota así se niegue. El guardián le pide de favor que vaya con él por el miedo que le tiene a los del gremio Ares. Yeonu dice que ellos no pararán si no pone los puntos sobre el IES. Cuando el prota llega a la sala del primer piso ve a 2 tipos, uno grande y otro de traje, quienes le preguntan si él es Yeonu Kim y el prota les dice que está seguro, que dejó en claro que no tiene la intención de unirse a un gremio. El de traje se presenta como Byung-ho Kang, gerente de recursos humanos del gremio Ares, y le pregunta si realmente está convencido de lograr progresar como
cazador sin un gremio como Ares, a lo que Yeonu le pregunta si se arrastró hasta ese lugar y a esa hora solo para amenazarlo, y Kang solo le dice que no haga ninguna estupidez porque el gremio Ares, y cuando aún no terminaba de hablar Yeonu lo interrumpe y les dice que Ares es un montón de basura que se quedó con más de la mitad de las mazmorras de Corea, y aquí el prota recuerda que sus antiguos compañeros le contaron que Ares controlaba más del 66% de las mazmorras del país. En eso el que parece un gorila golpea y rompe la mesa, mientras que el de traje le dice al prota que no crea que pueda decir lo que quiera solo porque están en la residencia de la asociación, que tienen gente de dentro de la asociación y que considere con mucho cuidado su propuesta, y amenaza aludiendo a que los atributos del calvo son tan poderosos como los de un rango IC. ¿Acaso él creía estar a ese nivel? Yeonu dice que no son más que un montón de mierda, y sacándose las sandalias le pide que se acerque, que le acomodaría las ideas. El calvo enojado se abalanza contra el prota, pero de un chanquetazo termina clavándolo en la pared. En eso el tipo de traje, quien es jefe de recursos humanos del gremio Ares, recuerda la actuación de Yeonu en la prueba y comenta que no es más que un pez grandote en una mazmorra pequeña y que no tiene el nivel para un oponente real, y el gremio Ares lo pondría de rodillas. Volviendo a la realidad, el tipo dice que ese era el plan y no sabe cómo pudo terminar tan mal. En eso Yeonu, muy molesto, le dice que lo que más odia es ser amenazado, y con una cara burlona termina golpeando al tipo de traje. Después vemos como el prota le cuenta a Si Yeon Kim lo ocurrido, y este le dice que los del gremio Ares son incansables y que nadie se mete con ellos porque son un poco rencorosos, que ellos envían cartas de amenaza a quienes los rechazan para que no se puedan unir a otros gremios, y pueden incluso silenciarlo dentro de los laberintos, es decir, RIP para el prota. En eso Si Yeon Kim le dice que tal vez si se une a su gremio lo dejen en paz, pero Yeonu le dice que no se unirá a ningún gremio y que dejará ese asunto en pausa por ahora. Primero tiene que encargarse de unas cosas, y le pregunta si por casualidad no escuchó hablar del laberinto Adoron, y dice que desde hace 12 años se hace la misma pregunta. ¿Por qué fue él? Porque fue el único atrapado en la torre tutorial, prometiéndose que cuando logre descifrar los secretos de la torre y descubra a los responsables, los haría sufrir tanto como sufrió él. Bien muchachos, por el momento dejaremos el resumen hasta aquí. Para seguir con esta historia no olviden suscribirse, darle like al video, así como dejar en los comentarios qué anime, manga o serie quieren que resuman. Sin más, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por llegar al final del video.